Ok amigos, este es el último video de esta serie de videos de instrucción que estamos dando del libro El Espiritismo en su más simple expresión. Vuelvo a mencionar que este libro está disponible de gratis para que usted en su forma digital lo baje y lo descargue en su computadora, lo puede imprimir y puede lograr pues tenerlo a la mano en todo momento. Es un resumen de todas las enseñanzas que hemos tenido en los libros de la codificación, y lo escribió el mismo Allan Kardec. Un libro muy bonito, es pequeño, de 16 páginas, y usted pues lo puede adquirir. De hecho, en la página que yo tengo, que es la página en mi blog, le llamo Espiritismo Simple, esa página está dedicada a ese libro. Todo el libro está ahí. Yo lo que hice fue que lo copié exactamente página por página, que es lo que dice ese libro. Si usted en un momento dado lo necesita usar de referencia, simplemente sabe, Fran lo tiene, debe buscarlo. Y van a ir a buscar en la parte de arriba, Espiritismo Simple, y va a encontrar ahí las máximas, va a encontrar las enseñanzas, va a encontrar la historia del espiritismo. Es de una manera concisa y una manera pues fácil de entender para cualquier persona que quiera explicarle a alguien. Ok, vamos a hablar hoy sobre el espiritismo en su más simple expresión, que es el libro que escribió Allan Kardec, pero específicamente en la última sección, que es la parte 3 del libro, las máximas extraídas de las enseñanzas de los espíritus. Ahora, vamos a prepararnos porque esta es la parte más emotiva de este libro, y yo, en cierta manera, a mí me aflige, no me aflige, sino que me toca en lo profundo, y soy un poquito blandengue en ese sentido. Si ven que salen lágrimas es porque me tocan los espíritus, porque de una manera muy sutil. La pregunta número 35, o el ítem número 35, si lo podemos decir así, dice: el objeto esencial del espiritismo es el mejoramiento de los hombres. No es necesario procurar, sino lo que puede ayudar al progreso moral e intelectual. Lo vengo diciendo desde el año pasado. Hay gente que quiere hacer cambios a la estructura de la codificación. Quieren modernizar el espiritismo porque dicen que está anticuado. Hay algunos que han dejado el espiritismo porque dicen que Allan Kardec está anticuado, que la moral eso no es tan importante, pero el materialismo sí. El dinero sí es importante. De eso se vive, ese tipo de cosas, porque estamos en el mundo material. Esos son comportamientos materialistas y son justificaciones de los materialistas. Toda justificación del espiritismo que yo trato de enseñar, que se refiere a la codificación espírita de los 5 libros de la codificación, todo eso está basado, si no es en otra cosa, que es en el adelantamiento o el progreso moral e intelectual del ser humano. He dicho, y consta, de que yo no tengo ningún problema de que se busque la manera de cambiar el espiritismo de alguna manera que lo mejore, siempre y cuando esté como derrotero el adelantamiento intelectual. Pero si es para simplemente llenar la expectativa de ciertas personas que quieren hacerse quieren hacerse, ¿cómo se llama?, visibles, o quieren tener una gloria en algo que ya está escrito, yo diría que vamos a dejarlo así. No nos rompamos la cabeza ni discutamos por eso, porque verdaderamente dijeron los espíritus en el 35 que el objeto esencial del espiritismo es el mejoramiento de los hombres. Si uno cambiara una palabra de cómo se decía antes y cómo se dice ahora, ¿cómo se llama?, converge al punto donde se logra eso, no hay problema cambiar la palabra, pero que en esencia es lo mismo. Pero si es para cuestión de eliminar o estructurar cosas a la manera de los hombres, pues no creo que no redunde finalmente en lo que es el mejoramiento del espiritual del ser humano. No le veo a eso que tenga lógica ni razón. La número 36 dice: el verdadero no es aquel que cree en las manifestaciones, sino aquel que aprovecha las enseñanzas dadas por los espíritus, pues de nada sirve creer si la creencia no le hace dar un paso al frente en el camino del progreso, y si no le torna mejor hacia su prójimo. Todo está relacionado.
todo va acorde a ese propósito verdadero. ¿Qué es lo verdadero? No son las manifestaciones, no es que se levanten las mesas giratorias, no es que la gente se levite y se levante, no es que haya telepatía, no es que haya no sé, cualquier tipo de manifestación espiritual que cause asombro. Eso no es lo importante, sino que lo que es importante son las enseñanzas detrás de todo eso, de que ahí el mundo espiritual existe y que es real y que tenemos espíritus que viven y que viven para siempre, vivirán para siempre. Cuando le saquemos provecho a eso, pues entonces nos daremos cuenta que nada de lo que es material, nada de lo que son manifestaciones, nada de lo que sea milagro, porque nosotros no creemos en los milagros tampoco, porque los milagros no tienen razón de ser. ¿Por qué vamos a pensar que hay un milagro cuando verdaderamente hay las posibilidades de que todo sea posible en el mundo espiritual? El egoísmo, la número 37, dice: el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la ambición, la codicia, el odio, la envidia, los celos, la maledicencia, son para el alma hierbas venenosas de las cuales es necesario arrancar cada día algún pie, y tienen como antídoto la caridad y la humildad. Usted empieza en su proceso de transformación moral. No crea que usted va a cambiar rápido de la noche a la mañana. ¿No? Eso se toma tiempo. Pero si su comportamiento, su pensamiento y sus intenciones son de hacer el bien, eventualmente todo lo que tiene que ver con vanidad, orgullo, egoísmo, ambición, codicia, odio, envidia, celo, maledicencia, o sea, hablar malo, son para el alma hierbas venenosas que hay que irla sacando poquito a poco, va sacando, va deshierbando. ¿Y cómo puedes simplemente mantener ese jardín lindo, precioso y florido? Con dos cosas muy básicas: la caridad y la humildad. Y la humildad. Y yo he hablado solo de la humildad, que es uno de las virtudes que tenemos que buscar la manera de desarrollar en nuestra vida, y la caridad. Y yo le añado a eso el amor por tu prójimo, las personas que tú quieres. Pero es que está implícito, porque si tú tienes humildad, tú vas a amar. Si tú tienes caridad, es porque tú amas a la persona que quieres ayudar y que tú le das caridad. O sea que todo eso está implícito en eso. Esa es la 37. La 38 dice: la creencia en el espiritismo no es aprovechable sino en aquel de quien se puede afirmar: soy mejor hoy que ayer. Usted dice: yo soy espiritista. Oh, perfecto, excelente, qué bien. Y voy a la casa espírita tal. Y yo hablo y llevo mensajes. Y yo hago videos como Frank. Y yo escribo artículos como Frank. Está todo muy bien. Eso es correcto. Nadie dice que eso es incorrecto. Pero hasta tanto lo que hiciste hoy sea mejor que lo que hiciste ayer. Muchas ocasiones yo he empezado con temas y he dicho temas y cosas, y he hablado sobre algunas experiencias y he madurado a través del tiempo. Y puedes notar que si comparas el mismo mensaje que escribí hace 2 años con el mensaje que hoy presento, tiene cierta diferencia, pero es en madurez. Y es porque yo he mejorado en conocimiento, en experiencia, en la comunicación con los seres humanos que me llaman de todas partes del mundo con diferentes costumbres, diferentes preocupaciones. Y entonces todo eso unísono hace que yo mejore. Y yo mejore mis conocimientos y crezca. Continuamos con la número 39, el ítem número 39 del libro El espiritismo en su más simple expresión. Nos dice lo siguiente: la importancia que el hombre da a los bienes temporales está en razón inversa de su fe en la vida espiritual. Es la duda sobre el futuro lo que le lleva a procurar sus alegrías en este mundo, satisfaciendo sus pasiones, inclusive a expensas del prójimo. O sea, cuando una persona sabe hacia dónde va, que hemos aprendido en nuestra filosofía, de dónde venimos, porque estamos aquí, hacia dónde vamos, no nos preocupamos por las cosas materiales, porque eso no te lo vas a llevar. En el momento en que tu estuche se acabe, tú sigues por ahí con tu alma vacía, limpia en tu espíritu. No tenemos que estar preocupándonos por eso. Pero entonces, ¿qué pasa? El hombre que no conoce la parte espiritual, sino la parte que tiene que ver con lo material,
pues se preocupa en todo su tiempo a que su fe está basada a lo que tiene, a lo que puede lograr, a lo que ha acumulado, a lo que le puede quitar a otro, lo que puede sostenerlo a él económicamente o lo que a él le llena en términos de seguridad. Yo vivo en Estados Unidos y la mayoría de los americanos, su mayor anhelo y su preocupación es que tengan un retiro feliz. Y basan todos sus esfuerzos en toda la vida en tratar de buscar la manera de tener su buen plan médico, tener su buena pensión y acumular riquezas a tal punto donde no tenga que padecer ni pedirle a nadie. Eso es loable, es justo, es legal y es lo que todo el mundo aspira. Pero se olvidan de la parte espiritual y cuando llega el momento de la parte espiritual, que no le dedicaron nada de tiempo, y empiezan a conocer lo que el mundo espiritual es en realidad, que no son dogmas, que no es la religión, que no es simplemente ir al domingo a la iglesia y allá dar su diezmo, ese tipo de cosas. Cuando empieza a visualizar, a entender el mundo espiritual desde el punto de vista espírita, se da cuenta que entonces perdió el tiempo. Una existencia completa en algo y unos propósitos que no eran los que él necesitaba, porque ya él logró todo, no tiene ninguna necesidad de estar asustado por nada, pero entonces ahora está asustado por qué le va a venir en el futuro y que cuando realiza que entonces perdió el tiempo, pues entonces ya sabe de antemano que tiene que volver por varias existencias a tratar de caminar por el caminito estrecho, ¿verdad? Vamos a la 40. La 40 dice: las aflicciones en la tierra son los remedios del alma, pues ellas la salvan para el futuro, como una operación quirúrgica dolorosa salva la vida de un enfermo y le devuelve la salud. Por eso dijo Cristo: bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. O sea, las aflicciones de la tierra son los remedios del alma, pues ellas la salvan para el futuro, como una operación quirúrgica dolorosa salva la vida de un enfermo y le devuelve la salud. O sea, si usted dice que no viene a sufrir, si usted piensa de que eso no es importante en el espiritismo, no se da cuenta que los espíritus están diciendo que esas aflicciones, esos sufrimientos, son los remedios del alma. Cuando usted tiene una enfermedad, busca un remedio, ¿verdad? Pues el remedio del alma para mejorarse, para progresar, para desarrollarse, son las aflicciones de la vida. Échale mano a eso. No voy a explicarlo más. No creo que tenga más explicación. La 41 dice: en vuestras aflicciones mirad a los que están por debajo y no por encima. Pensad en aquellos cuyo sufrimiento es todavía mayor que el vuestro. Te quejas mucho: ay, que me pasa tal cosa, que tengo tal problema, que si tengo tal problema económico, que si no tengo esto, que si no tengo lo otro, y no miras que hay alguien que está peor que tú. Entonces, cuando tú miras eso, ya te baja compasión. Porque si te pones a mirar a los que están más altos que tú, pues entonces lo único que hay ahí es codicia. Lo que hay es el interés de lograr lo que aquel hizo, lo que aquel obtuvo, y cómo lo obtuvo, yo hacerlo de la misma manera. Y si aquel lo obtuvo de una manera indecorosa, pues tú vas a tratar de hacer lo mismo. Y eso no es lo correcto. Eso es lo que quisieron decir los espíritus. Es mejor mirar los que están más abajo que los que están más arriba. Aunque hay algunos que están arriba por mérito, porque lo hicieron bien, porque lo lograron. Y todo es relativo en la vida. La número 42 dice: es natural la desesperación en aquel que cree que todo acaba con la vida del cuerpo, pero carece de sentido en aquel otro que tiene fe en el porvenir. Número 42 es Ravel. Es natural la desesperación en aquel que cree que todo acaba con la vida del cuerpo. Está desesperado y piensa que pues cuando termine esa enfermedad o ese dolor por ese accidente que tuve, pues ya las cosas se van a mejorar y las cosas van a tomar su lugar. Pero carece de sentido en aquel otro que tiene fe en el porvenir. A diferencia de aquel que lo que tiene fe en el porvenir, de que le va a ir mucho mejor
en la otra vida porque hizo las cosas. Y eso viene como consecuencia de lo que tú haces en esta vida. Si las cosas que haces en esta vida es buena, de consecuencias morales, entonces tienes fe en que en la otra vida va a ser todo mejor. Yo siempre lo pienso. Eso es lo que yo todo el tiempo tengo en mi mente. Bueno, yo estoy tratando de hacer lo mejor posible. Soy imperfecto. Cometo errores. Trato de hacer las cosas lo mejor posible. Trato de que me salgan bien. Si me salen mal por una razón u otra, la puedo entender y la puedo, en cierta manera, justificar. Pero yo sé que tengo la mejor intención, porque eso es lo que agrada a Dios. Entonces yo estoy trabajando para eso. Pero no estoy trabajando en el sentido de simplemente gozarme en esta vida y hacer las cosas material y que pues hasta que el cuerpo dure. Como dice esto aquí, es natural la desesperación en aquel que cree que todo acaba con la vida del cuerpo. Yo no pienso eso, yo pienso más allá. La número 43 dice, el hombre frecuentemente es el artífice de su propia infelicidad en este mundo, que se remonte a la fuente de sus infortunios y verá que son para la mayoría el resultado de su imprevisión, orgullo y avidez y por consiguiente de su infracción a la ley de Dios. La infelicidad del hombre se la crea uno mismo. Tú mismo te creas tu infelicidad, que yo soy infeliz, que yo no tengo esto, que mi familia me dejó, que si mi hija, que si mi hijo no me quiere. Uno es artífice de ese sufrimiento en base a la imprevisión. Eso es lo primero. Previste, no sé si es la palabra, para que algo así ocurriera. Y estás pagando las consecuencias. Tuviste orgullo, no cediste cuando tenías que ceder. Y eso ocasionó un rompimiento. En la misma pareja, tuvieron que separarse, tuvieron que divorciarse porque no hubo previsión, no había mucho orgullo, ninguno quería ceder y al final pues sufren los dos, ¿no? Y avidez y por consiguiente de su infracción a la ley de Dios, porque no seguiste las leyes de Dios. Dios te dice no hagas esto, no robes, no mates, no le hagas mal a la gente, no pienses mal, tus intenciones sean buenas y no las haces buenas, sino que las haces malas. Pues entonces eso son las consecuencias de las aflicciones que tú tienes y la infelicidad que tú padeces en este mundo. O sea, que si tú me vienes, que yo estoy sufriendo mucho, mira lo que hiciste, mira lo que hasta antes de hoy que tú hiciste con tu vida y te darás cuenta que es el resultado. Número 44, la plegaria o la oración es un acto de adoración. Orar a Dios es pensar en Él, acercarse, ponerse en comunicación con Él. Que me venga a quitar a mí de la codificación por decir que la va a mejorar la oración. Aquí hay un punto que tenemos que debatir bastante, porque la oración es un acto de adoración. Adoramos a Dios, que es el dueño de todas las cosas, que es el Todopoderoso. Es pensar en Dios, es acercarse a Dios, es permitir que tus oraciones que salen de tu corazón y es ponerse en comunicación con Dios. Número 45. Aquel que ora con fervor y confianza es más fuerte contra las tentaciones del mal y Dios le envía a los buenos espíritus para ayudarlo. Es un socorro que jamás es negado cuando ha sido pedido con sinceridad. Una persona que aprende a orar, que aprende ese arte de comunicarse con Dios y de pedirle permiso, abre las puertas para que vengan espíritus buenos, lleguen a su casa y cenen con Él, porque Dios los envía después de haber visto ese corazón abierto a esa comunicación espiritual. Número 45. Aquel que ora con fervor y confianza es más fuerte contra las tentaciones del mal. Ya eso lo hablamos, ¿no? O sea que pueden haber tentaciones, pero las podemos liquidar o detenerlas con nuestras oraciones. Número 46. Lo esencial no es orar mucho, sino orar bien. Nadie. Pero estar diciendo cosas repetitivas sin ninguna razón,
Eso no, según esto, no es recomendable. Lo esencial no es orar mucho, sino orar bien. Ciertas personas creen que todo el mérito está en el tamaño de la oración, en tanto cierran los ojos ante sus propios defectos. La plegaria es para ellas una ocupación, un empleo del tiempo, pero no un estudio de sí misma. Hay veces que yo hago oraciones a la gente y ellos se sorprenden que yo termine rápido. Y bueno, si la oración es de pedir permiso y que pongan buenos espíritus a nuestro alrededor y que los malos se vayan. Y ya, así sea. Eso es suficiente a lo que la intención que nosotros teníamos. Ah, pero si tú lo que quieres es hablar con Dios, pues ya entonces estamos hablando de hacer una cita para hablar de Dios, de tus cosas y explicarle todo, que ya Él la sabe y no es necesario hacerlo. Pero las oraciones son sencillas, no tiene que uno hacerla, ni tiene que hacerla por 14 días. Ahí perpetúan por 15, 14 días, 2 semanas, 3 semanas. Y espiritualmente eso no tiene lógica, porque tú haces la oración una sola vez. Cuando yo le digo a las personas y los ayudo para que hablen con sus espíritus desencarnados, de que son familiares, ese tipo de cosas, yo les enfatizo, no, esto no es oración, es una conversación y una sola vez se lo va a decir. Porque el espíritu no es bobo ni sanano, sino que él entiende y oye, y él conoce tu corazón y conoce tu pensamiento y conoce tu idioma, y él entiende una sola vez que tú le digas. Si lo quiere aceptar, lo acepta. Si no lo quiere aceptar, pues entonces ese es su problema. Ya tú no tienes responsabilidad con eso. La 47 dice, aquel que pide a Dios el perdón de su falta no lo obtiene sino cambiando de conducta. Las buenas acciones son la mejor de las plegarias, porque los actos valen más que las palabras. O sea, que usted, ay, que yo quiero cambiar, que yo quiero, que perdóname Señor por esto que yo hice, y sigues haciendo lo mismo. Y sales de ahí y te vas a hacer lo mismo, como el que va a confesar los pecados y allá le dan, tienen que rezar esto, esto y esto, y volviste otra vez la otra semana con el mismo julepe. Y entonces, espérate, con eso no se resuelve nada. Y yo no sé cómo las personas inteligentes no se dan cuenta de que eso no tiene ninguna lógica. La persona vuelva nuevamente a pedir, pues no, eso no es así. Aquel que pide a Dios el perdón de su falta no lo obtiene, sino cambiando de conducta. No es que usted diga, pero tiene que rezar esta oración 20 veces, 100 veces, para que las cosas cambien. No, es decirle, usted, si usted viene aquí a decir que usted fue adúltero, no vuelva a hacerlo. Si viene a decir aquí que usted le hizo un mal a fulano, no se lo vuelva a hacer. Le deseó mal a fulano, no lo vuelva a hacer. Esa es la manera de resolver el problema. No es con oraciones así vanas y vacías. La número 48. La oración es recomendada para todos los buenos, por todos los buenos espíritus, y también es pedida por todos los espíritus imperfectos como un medio de aliviar su sufrimiento. Si no fuera importante la oración, eso que dice ahí, imagínate cómo sería. O sea, nosotros tenemos las oraciones básicamente aquí, pero el espíritu que está desencarnado, que está en un lugar bien difícil, él da lo que sea por las oraciones, porque tú le ores y que tú le pidas a Dios por su alma, para que él pueda mejorarse y pueda seguir adelante. O sea, eso es bien importante, que lo entendamos, el significado para los diferentes, los que están encarnados y los que están desencarnados. La oración no puede cambiar. Número 49. Los decretos de la providencia, lo que Dios ha determinado, no lo puede cambiar la oración. Pero, viendo los espíritus sufrientes, que nos interesamos por ellos, se sienten menos desamparados, no son tan infelices, aumenta su coraje, les excita el deseo de elevarse por el arrepentimiento y la reparación, y puede apartarlos de las ideas del mal. En este sentido puede no solo aliviar, sino abreviar su sufrimiento. Hermoso, hermoso, hermoso pensamiento. Lo leo nuevamente. La oración no puede cambiar los decretos de la providencia, no. Pero viendo los espíritus sufrientes, que nos interesamos por ellos, se sienten menos desamparados,
no son tan infelices. Aumenta su coraje, les excita el deseo de elevarse por el arrepentimiento y la reparación, y pueden apartarlos de la idea del mal. En ese sentido puede no solo aliviar, sino abreviar su sufrimiento. Eso es importante, sumamente. Nosotros no debemos olvidar nunca de las personas que desencarnaron. Nosotros debemos en todo momento acordarnos de ellos, porque ellos, si están en ese espacio, en ese momento de alma turbada, necesitan ayuda. Y ellos están, posiblemente no se comunican con usted, no hay forma de comunicarse porque no lo han determinado, no es medium usted, pero ellos sí están ahí y no se elevan por la parte material que los retiene en los entornos, como hemos enseñado. Pero entonces usted viene y le ora y lo orienta y le dice que se arrepienta, y eso le ayuda mucho para que él pueda desarrollarse y elevarse hacia la luz. La luz significa conocimiento de Dios. Entonces la número 50 dice: rece, quiere decirle ore cada cual según sus convicciones y de la manera que crea más conveniente, porque la forma no significa nada y el pensamiento lo es todo. Usted puede decir rece o puede decir orar, eso no significa nada, porque la forma no significa nada y el pensamiento lo es todo. Entonces queremos cambiar algo que está establecido, que si lo decimos de una manera u otra, actualizado a nuestros tiempos, significa lo mismo. Pues entonces, ¿por qué tenemos que cambiarlo? Vamos a dejarlo ahí y nos atemperemos nosotros a la situación. Yo he aprendido siempre que tú no llegas a los sitios, impones tu criterio, tú llegas y aprendes. Si te quieres quedar, te quedas. Llegas a una casa a visitarlo, y si ellos tienen sus reglas, tú tienes que seguir las reglas que están establecidas en la casa. Y está de ti, de que te quieras quedar o que no quieras quedarte, pero llegar de primera intención y no, aquí no se puede fumar, y tú vienes y sacas un cigarrillo y ahí te pones a fumar, pues ya tú estás cambiando las reglas y estás violando ¿cómo se llama?, el espacio de esas otras personas. O sea que rezar o orar, ese tipo de vocablos, eso no es tan importante. Lo importante son la manera más conveniente, porque la forma no significa nada y el pensamiento lo es todo. La sinceridad y pureza de intenciones son esenciales. Un buen pensamiento vale más que numerosas palabras que se asemejan al ruido de un molino y de las cuales está ausente por completo el corazón. El corazón lo tiene que poner ahí para que también sea parte de la fórmula. Dios ha hecho hombres fuertes y poderosos para que sean el sostén de los débiles. El fuerte que oprime al débil es maldito para Dios. A menudo recibe por ello su castigo en esta misma vida, aparte de lo que le sucederá en el porvenir. Esos que son abusadores, que abusan de su poder, de sus influencias, no te creas que no van a tener castigo de parte de Dios. O sea, Dios no castiga ni premia, vamos a estar muy claros, pero no le gusta la injusticia. Y cuando hay injusticia, entonces Él los deja a merced de cualquier cosa que pueda surgir. Y ahí la persona tiene su castigo. O sea que Dios ha hecho hombres fuertes y poderosos para que sean el sostén de los débiles, no para que sean sus yugos. Número 52. La fortuna es un depósito cuyo proveedor es solo insufructario, puesto que no se la lleva consigo a la tumba y deberá rendir severa cuenta del uso que haya hecho de ella. La fortuna no es mala. Pegarte a la lotería no es malo. El que venga, si bien los religiosos, que usted está diciendo por ahí que nosotros no somos religión, nosotros somos simplemente pensadores, libres pensadores. Pero si de un momento dado te toca que te llegue un premio o una herencia o te caiga un dinero que tú no esperabas, no es importante eso. Lo importante es el uso que tú le das. Si tu uso es ruin y tu uso no es el correcto, vas a acumular penas y vas a acumular faltas en tu sistema. O sea que no miremos como que la fortuna es algo que no nos merecemos. Claro que sí. Si llega un momento que tu papá te deja una herencia, tú le vas a decir que no. Tú la coges y la utilizas. Ahora, si la sabes utilizar,
te va a ayudar a progresar espiritualmente. Pero si no la sabes utilizar y eres mezquino y eres una persona ruin y lo haces de una manera en contra de los demás, que no es bien común, entonces tiene las consecuencias. La fortuna, dice la 53, es una prueba más difícil que la miseria porque es una tentación para el abuso y los excesos, y es más difícil ser moderado que ser resignado. Uno dice, mira que esa persona es rica, le cayó. Usted no sabe todos los dolores de cabeza que esa persona va a tener. Si una persona buena va a sufrir bastante para tratar de mantenerse no corrupto ante las situaciones de la vida. O sea que todo es relativo en la vida y uno no puede juzgar nada. Todo hay que dejarlo a lo que le toca a cada cual. El ambicioso que triunfa y el rico que se harta de gozos materiales son más dignos de lástima que de envidia, porque es necesario ver el retorno. El espiritismo, por los terribles ejemplos que dan aquellos que han vivido y que vuelven para revelarnos su suerte, muestra la verdad de esa sentencia de Cristo. Cuando que se enaltece será rebajado. Cualquiera que se enaltece, cualquiera que se subleva, ¿no?, será rebajado. Y el que se rebaja será enaltecido. Palabras de Jesús de mucha sabiduría. En el mundo espiritual te encuentras con seres que eran aquí reyes, que eran aquí generales, que eran de una alta jerarquía, y los súbditos allí son en más altura moral y más altura espiritual que lo que son ellos. Donde tienen ellos allí, entonces darse cuenta de que no les valió de nada todo ese orgullo, toda esa codicia, todo ese afán de hacer las cosas materiales. Número 55. La caridad es la ley suprema de Cristo. Amaos los unos a los otros como hermanos. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Perdonad a vuestros enemigos. No hagáis a los demás lo que no quisierais que os hiciesen. Todo eso se resume en la palabra caridad. Y yo diría moral. La moral de Cristo. Se resume en no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Número 56. La caridad no consiste tan solo en la limosna, en dar limosna, porque hay caridad en pensamientos, palabras y acciones. La caridad en pensamiento es aquella que es indulgente con las faltas del prójimo. La caridad de palabras es la que no dice nada que pueda perjudicar al prójimo. La caridad de acciones es la que asiste al prójimo en la medida de sus fuerzas. Diferentes tipos de caridades. No puedes dar el dinero por una causa noble o una persona que necesita de momento. Hay diferentes formas de darle caridad. No lo tiene, no lo puedes crear, no puedes irte a robar para tú darle a otro. Eso no resuelve el problema. Pero puedes ayudarlo, puedes darle una buena palabra de aliento, puedes echarle el brazo, puedes llamarlo, puedes visitarlo cuando está en la cama de enfermo, está en la cárcel. Esa es caridad. ¿Cómo se llama? Muchas veces la persona necesita a alguien que hable con ellos y que lo conforte. Eso es caridad. Y esa caridad no solamente con los encarnados, sino con los desencarnados también aplica. Por eso es tan importante la moralización de los espíritus desencarnados. Porque se demuestra la caridad humana. Quisiera hablar tantas cosas de esto y he escrito tanto sobre la caridad y he visto tanta gente que habla de que no se le puede dar caridad a las personas, que es una bofetada a la ley del trabajo, cuando eso significa lo que la persona está diciendo es orgullo materialista, es una persona materialista por completo. Le han enseñado materialismo en sus organizaciones, cuando deberían de haberle enseñado compasión, caridad. Le debieron haber enseñado amor. El pobre, el número 57, el pobre que comparte su mendrugo de pan con uno más pobre que él es más caritativo y tiene más mérito a los ojos de Dios que aquel
que da parte de lo que le sobra sin privarse de nada. Es dar lo que te sobra, es dar lo que no tienes, lo que te supone que tienes, que es para ti, y lo compartes con otro. Eso ante Dios tiene mucho mérito. Y tú te crees que Dios te va a dejar al final. El primero que te va a dar la oportunidad y te va a enviar buenos espíritus que te ayuden. Número 58. Quien sufre contra su prójimo sentimientos de animosidad, de odio, de celo, de rencor, no es caritativo, miente si se dice cristiano y ofende a Dios. Es mejor no decir que nada. Yo eso lo habla claramente, lo voy a leer otra vez, no voy a explicarlo porque eso está demasiado claro. Quien nutre como su prójimo sentimientos de animosidad, de odio, de celos, de rencor, no es caritativo, miente. Si se dice cristiano, ofende a Dios. Hay cosas que no se pueden explicar, no se deben argumentar más, porque lo dice claramente. Aunque digas que eres caritativo, al que digas que eres bueno, lo demuestra cuando no estás en constante animosidad, con odio, con celos, con rencor y no eres caritativo con tu prójimo, y no vengas a decir que tú eres bueno o eres cristiano, porque eso ofende a Dios. Número 59. Hombres de todas las castas, de todas las sectas y de todos los colores, todos sois hermanos, porque Dios os llama a todos hacia Él. Entendeos pues la mano, cualquiera que sea vuestra manera de adoraros, y no os arrojéis anatemas, porque el anatema es la violación de la ley de caridad proclamada por Cristo. El anatema siempre se le ha dicho a todo aquel que no cree en los dogmas, que no cree en postulados de hombres, pero también se puede aplicar a todo aquello que esté en contra de las leyes de Dios, que son justas. La número 60, y con esto termino. Dice, con el egoísmo, los hombres están en lucha perpetua con la caridad. Estarán en paz haciendo de ella la base de sus instituciones. Solo la caridad puede, pues, asegurar su felicidad en este mundo. Según las palabras de Cristo, solo ella puede también asegurar su felicidad futura, porque encierra implícitamente todas las virtudes que pueden conducirles a la perfección. Con la verdadera caridad, tal como Cristo la enseñó y practicó, no habrá más egoísmo, orgullo, odio, celos, maledicencias. No habrá más apego desmesurado a los bienes de este mundo. Por eso el espiritismo cristiano tiene por máxima: fuera de la caridad no hay salvación. Termino con la 60, y la 60 es la más importante de toda esta disertación. La caridad es tan y tan importante, tiene tanta repercusión en el mundo espiritual, que el que le enseña en su institución que la caridad es una bofetada a la ley del trabajo, no sabe lo que está hablando. No sabe bajo ninguna circunstancia cuáles son las leyes espirituales. Tiene que empezar de cero, aprenderlo, porque lo que está diciendo es que es una persona completamente materialista, que mira todo en términos de esfuerzos materialistas para lograr los objetivos. Si una persona que piense sobre eso, cuando se le pide por unos niños que están muriendo de hambre allá en Uganda, que no tienen quien les ayude, quien les dé el pan, y viene y me dice a mí que que hay que aprender, que no se le puede estar dando, que se cree él quién es dueño de qué para decir una barbaridad como esa, sin saber las consecuencias que esos niños están allí, ¿cómo se llama? Huérfano. ¿Tú sabes lo que quiere decir huérfano? Que no tiene padre ni madre, que no hay quien vele por ellos, que está en una edad que no se pueden sostener por ellos mismos, y que nosotros los fuertes, como dice aquí la codificación, debemos tener la compasión y debemos tener la caridad de ayudarlos para que ellos puedan salir adelante, para que en el día de mañana ellos puedan ayudar a otros, y que eso sea una cadena para que el mundo mejore y desarrolle y progrese.
eso los dejo en las manos de ustedes. Y creo que hay mucha enseñanza en esto. Espero que esto haya sido una buena enseñanza en todos los videos que hemos presentado de este libro para el desarrollo y el adelantamiento espiritual de cada ser humano. Eso, de hecho, de eso se trata. No busques en el espiritismo ni en ninguna filosofía nada que no sea el adelantamiento espiritual tuyo. Si lo logras, ese es el camino que Dios está esperando de ti. Lo que sean dogmas, lo que sea todo ajeno a eso, sacrificios, rituales, liturgias, ese tipo de cosas, usted no lo lleva al adelante. No, todo esto que estoy diciendo, no estoy diciendo que no lo lleva a Dios, no, está todavía ahí esperando y buscando la oportunidad de poder colarse, ¿verdad? Pero no le ayuda a usted en su desarrollo. Entonces, ese proceso que usted siga de esa manera, con liturgia, con velas aquí, ese tipo de cosas, eso no lo desarrolla usted como en el espíritu, y se va a quedar ahí patinando, en otras existencias pasará lo mismo, hasta que se dé cuenta que para lograr las cosas, toda acción tiene que ser conducente a mejorar el espíritu. ¿Y cómo? Adelantar el espíritu. ¿Cómo? Trabajando en bien, haciendo las cosas bien, no haciéndole mal a la gente, sino haciendo las cosas bien, y no le hagas a nadie lo que tú gustaría que te hicieran. Hasta aquí esta disertación. Gracias.